Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso. Hola, buenas tardes. Hoy es viernes aquí en Quito. Esto es De Todo Menos Eso y estamos en el capítulo número 8. Hoy sí acerté. Me habían dicho que siempre me equivoco con el tema de los números de los capítulos. Hagan caso omiso cuando visiten nuestras páginas, nuestras redes sociales, que estamos en todas ellas. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre el chuchaqui y Álvaro Samaniego le puso el nombre a este capítulo, el chuchaqui y podría ser peor. Entonces, mi querido Carlos Fuentes, ahora sí la pregunta es vital para poder comenzar este capítulo. ¿Qué estamos tomando? Y este trago después de este programa nos va a dar chuchaqui, Carlos. En esta tarde gris quiteña estamos tomando olor de santidad. El olor de santidad es una punta, tiene 40 grados y ha sido macerada con ciprés, con hojas de cedrón y tiene algunas otras maravillas de ahí, entre otras un ligero toque de vino blanco, seco. Y esto no da chuchaqui al otro día, para nada, porque por eso se llama olor de santidad. Pero ¿por qué si son un montón de cosas? Porque yo pienso que la resaca, el chuchaqui, el ratón y todos esos malestares de la bebida al otro día provienen de la calidad de la destilación. Es decir, mientras más puro sea el alcohol, más fácilmente será asimilado por las células del organismo y tenderán a hacerte menos maltrato dentro de tus matraqueados huesos. Gracias por la explicación. Yo debo contarles que biográficamente estudié en el Colegio San Gabriel, regentado por los padres jesuitas, quienes nos enseñaban a orar. Ahí y de boca de un sacerdote escuché la siguiente frase que quiero compartir contigo en este momento, ¿no? Y referente con este licor, que es: Dios mío, si tomando te ofendo, con el chuchaqui te pago y me quedas debiendo. Y después de tanta palabrería, estamos aquí con Black Mama, estamos con Esteban Michelena, Álvaro, Carlos Fuente, pero nuestro invitado especial es el doctor Fernando Jurado. Y entonces, cuando nosotros queríamos ver el invitado ideal para hablar sobre el chuchaqui, yo puse esa moción, dije, Fernando, entonces, que el Fernando, pero sí es historiador. Fernando siempre está en mis cumpleaños, ya desde hace unos 5 años me ha festejado, y normalmente llega con un maletín de médico, de visitador médico, misterioso. Entonces llega siempre atrasado, súper elegante, y llega a la cocina directamente con este maletín, abre el maletín y saca unos frascos. Cuando saca los frascos, él solo ordena y me dice, por favor, lo que te dije, el limón, Nicolás, que el pepinillo, ni sé cuánto, y la licuadora. Y comienza a armar unos tragos históricos, y en exactamente hora y media se acabó la fiesta porque todos estamos descerebrados. Entonces, justamente cuando hablábamos del chuchaqui, yo dije, es el Fernando el que tiene que estar aquí. Fernando me dejó una polla, que como ustedes pueden ver aquí, no se puede ni ver, es manuscrita, del Colegio Benalcázar, zurdo seguramente. Para todos no tengo la seguidores. menor idea quién es, pero para los que no saben, el Fernando Jurado es investigador, polígrafo, amante por la lectura, ¿no? Es doctor en medicina de la Universidad Central, de los mejores calificados, psiquiatra y un gran amigo. La primera vez que yo experimenté el chuchaqui con Fernando Jurado fue cuando estábamos rodando un documental sobre Manuel Espejo. Teníamos que irnos a Cádiz, en España, para encontrar el testamento que Mejía Lequerica le había dejado a Manuela y a su amante, y bueno, ese es otro programa que haremos próximamente. Estábamos en el avión, estábamos aburridos, estábamos cruzando el Atlántico, y el Fernando Jurado le pide muy coquetamente a la azafata que nos preste, que nos invite un traguito. Terminó en 3 botellas. El Fernando estaba escupiendo en la primera clase del avión de Iberia. Las azafatas estaban espantadas. Nos quitaron, pero lo terrible fue que llegamos a Alemania en invierno, en nieve, para hablar con un historiador que era el doctor Kedin. Fernando,
Cuéntenos cómo fue esa entrevista que se quedó dormido. ¿Cómo fue ese chuchaqui? A ver, bueno, los que le conocen a Nicolás Cornejo saben que él es un quiteño y por lo tanto fabula un poquito y eso le hace simpático. Si no fabulara sería bien pesado. Entonces el 80% de lo que él ha dicho eso ha es sido. cierto. El Ha sido la 80%. fabulación. Sí, ahora a ver, pasó una cosa. El doctor Kedin, que es el mayor especialista en el siglo XVIII quiteño, nos dijo, tengo un rosé, me aceptan en el almuerzo. Y estos tibios no sabían qué es rosé. Y Es decían, que es falta de roce. Claro, no. Y el Juan Diego Pérez, que proviene de una conocida familia de alcohólicos, ¿y quién habla? Dijimos, sí. Y claro, el doctor Kedin pensaba que nos íbamos a pegar una copita y media cada uno. Se equivocó totalmente. Nos pegamos toda la botella. Y claro, filmamos después de unos 10, 15 minutos y el momento en que me hicieron una pregunta, yo roncaba. Ahora, eso no es chuchaqui, sino que me hizo efecto el rosé. Porque no es que me dolía nada, ni estaba agitado, ni somnoliento, ni gritaba, ni pedía perdón. No, simplemente me hizo efecto el vinito porque me tomé con todo el amor del mundo. Bien. Pero después de mis cumpleaños, cuando el señor abre el maletín y hace estos tragos, ¿no es cierto? Le viste, es un alquimista. Acuérdate, Alquimista. Esteban, ¿cómo fue ese chuchaqui después de mi cumpleaños? De terror, de terror. ¿Qué te dolía? No, en realidad me deshidrató un mundo, eso sí. Entonces yo acostumbro a tener para el chuchaqui una media chancla de pedialite en la nevera. De modo, señorita Blackma, que el pedialite tiene un poco de cosas. Eso, que eso te ecualiza súper rápido. Y luego de eso ya estás muy bien, ¿no? Pa' otra. Pero claro, tomar con un alquimista es distinto a tomar con cualquier barman del mundo. Señor alquimista, mis felicitaciones. Muchas gracias. Pero esa borrachera valió la pena. Porque hay sobre todo escritores que dicen Valió la que pena. los Claro. chuchaquis son vivibles en la medida en que lo previo haya valido la pena, ¿no? Claro, Ya. encontrarte con amigos como el Nico, con el Fernando, estar en casa con buena música, buen audio, todo perfecto. Entonces, te atragantas. Vale la de pena. trago. Pero también es falta de fe. Es falta de fe. En discúlpeme. uno mismo. Y un acto de fe. Es falta Falta de de fe. fe. Es falta de fe. Porque si ustedes fueran gente creyente, gente de bien, antes de abrir la botella, se juntarían, bajarían la cabeza y en un acto de reverencia rezarían esto. Y les voy a rogar que por favor se lo aprendan. Sangre de Cristo a los tiempos que te he visto. Y ahora que te veo, gloria en excelsis Deo. Ya. Eso es bendito. Con eso, ve, no te pasa, pasa nada. Vea cómo uno va aprendiendo, Fernandito. ¿Ah? Fernando, sí. ¿cuál es el origen de esta palabra? ¿Por qué tomamos tanto los ecuatorianos, Fernando? A ver, miren, no es fácil. Yo le pregunté a un académico de la lengua y se me puso nervioso. ¿De dónde sale chuchaqui? Y me dijo, Fernando, ¿no será que hay que dividir en chucha y luego qui? Le dije, no seas bruto. Le dije, ¿cómo? Podíamos calzar, pero no va por ahí. Chuchaqui viene de chuchuqui, que es una palabra cayapa, es decir, es prequechua, de la tierra de esta claro. dama. Y Río Santiago, Río Cayapas. significa hecho perro. Y creo que nos Chuchaqui define es perro, claro. matemáticamente qué es un chuchaqui de esos horrorosos, ¿no? Y no se olviden otra cosa, la palabra alcohol es árabe y significa la cosa sutil. Entonces nosotros, por lado y lado, tenemos una doble herencia alcohólica importante. Tan importante que en Europa se considera que el 5% de la población europea tiene riesgo alcohólico. ¿Saben cuánto en el Ecuador? 20. Y esto se nota en algo importante. El 20% de los presidentes ecuatorianos han sido alcohólicos o han tenido problemas con el alcohol. Puedo darles nombres del siglo XIX, no del XX. ¿Cuáles? Del XIX, Urbina, Robles y Veintimilla. Plutos, borrachos, Sí, sobre todo el general Veintimilla. Sí, chumadito. me hubiera encantado. Que le Tengo- decían que era el dechado de todos los defectos. Claro.
Me hubiera gustado. Yo tengo una foto de él en un chuchaqui monstruo, hinchado la cara, más de un lado que el otro, pero no pensé que podíamos. Pero para una próxima les traigo, es una foto bellísima. Entonces nosotros, además, no se olviden una cosa, el alcohol en nuestros grupos indígenas era ritual. Por supuesto. Se bebía todos los meses por las cosechas, por el agua. Ahora también. Sí, pero fíjate que ayer era genérico, no era una cosa ritual y sagrada. Y la gente cree que en el Inti Raymi es cuando más se bebía, en junio. Parece que no. Donde que más se bebía es en septiembre. En la fiesta que se llamaba de la Colla Raymi, se bebía todos los días. Y otra cosa interesante es que cuando, por ejemplo, nacía el hijo del Inca, era un mes de bebezona. Cuando nació Huáscar, se perdió la cabeza. Y cuando un pueblo llegaba, el cacique, el curaqui, decía, queremos ser parte del Tahuantinsuyo, era otro mes de bebezona. De tal manera que esa es una raíz importante y cultural. Pero no se olviden una cosa, la teoría que han sacado la Escuela Psiquiátrica del Perú hace 20 años es que cuando llegan los españoles se da un estado depresivo general en el indígena. Porque el indígena pasa a ser desgraciadamente esclavo. Y esto no podemos mentir. Sin más. Los caciques siguen manteniendo poder, pero el indio común y corriente pasa a ser esclavo. Y hoy se sabe que detrás de todo alcohólico hay un depresivo. Y, claro, los peruanos dicen, esa es la razón de nuestra esclavitud al alcohol. Y esto nos agarra también mucho a los ecuatorianos. Pero hay algo más que se olvidan. Los pueblos de la costa eran opuestos al Inca. Y se sentían tanto en la costa peruana como en la ecuatoriana muy gozosos de ayudar a los españoles. Y el tiro le salió por la culata. Es decir, con los españoles perdieron todos, excepto los caciques. Cuando ustedes revisan, para que se den cuenta cómo queda en la colonia la herencia alcohólica, los testimonios de los viajeros, se habla hasta 1880 de la fiesta del puro. En todas las familias, en todas, se dejaba de trabajar desde el 25 de agosto al 1 de octubre. O sea, Quito se paralizaba. Empezaba con las rosas del 30 de agosto, las Marías del 8 de septiembre y las Mercedes del 24. Se iba a la casa, se peleaban los dueños de casa, donde había un barril con trago. La llave de la casa de uno se tiraba en el barril y el dueño de casa ponía llave. No se podía salir durante todo el mes. Miren, lo que no hay referencia porque no lo cuentan es si es que había chuchaqui. Justamente eso le quería preguntar, mi querido Fernando. Esos tragos, imagino que eran tragos menos elaborados, no tan elaborados como los del chef Carlos Fuentes, que ya nos explicó que son una delicia. ¿Cómo se podía curar el chuchaqui? Imagino que se sentían terrible, pero ¿qué? ¿Pasaban 3 días dormidos? Bueno, se sabe es que se emborrachaban, dormían, había cama general y al otro día de nuevo. Pero no hay datos específicos, es decir, pasamos fatal, nos íbamos a morir. No hay esas referencias. ¿Por qué? Porque no sabemos si las escondían o a lo mejor eran tragos bien filtrados. Eso no sabemos. Porque podría ser tan emocionante la estupidez de la borrachera como el sufrimiento del chuchaqui, ¿no? Claro, podían ir parejos, pero donde que ya tenemos datos documentales de chuchaquis es en el siglo XX. Y es a través de testimonios de los literatos, de los poetas, en que ya había en el siglo XX chuchaquis muy respetables. Fernando, ¿no será también que empezamos a tener referencias del chuchaqui justo cuando ya empieza este afrancesamiento de la sociedad? Y entonces, claro, usted sabe, los franceses son conocidos como el Nicolás Cornejo por ser delicaditos, por ser así como sufriditos. Bueno, el Nicolás no es sufrido. Delicadito. Dudoso. A ver, Dudoso es una buena definición. sí. Pero acuérdate que la influencia francesa nos llega desde más o menos 1840. Claro, ahí la parte importante, por ejemplo, es que aumente el consumo del vino, del buen vino francés. Porque nosotros, en definitiva, lo que bebíamos es trago puro.
las familias ricas muy ocasionalmente importaban licores, pero lo que se bebía es trago puro. Tuvimos cerveza, que luego se prohibió, y nosotros también tuvimos vino, y es algo que la gente se olvida. Y el gobierno español prohibió la producción de vino, porque les hacíamos competencia, Favorecer, y ellos no podían vender el vino de ellos. Pero nosotros, por ejemplo, en la hacienda La Viña, en Tumbaco, era para fabricación de vino. No era un vino espectacular. En Ambato, en La Liria, que vamos a estar el sábado, se producía vino, el vino de Catiglata. Ese sí debe haber sido terrible. Ambateño. Ambateño. Claro. Pucha, imagínate. Es Claro. como tomar chichas. Claro. Fernando, una inquietud. A Sí. ver, tú nos haces un estupendo recorrido histórico sobre el tema de la afición y los tragos disponibles, pero Ecuador no tiene un trago nacional. ¿Qué? Mira, ¿Perdón? del Ecuador. Mira Perdón, que sí, señor. ¿Y pero las eso- puntas que estamos bebiendo? Ya, pero verá mi querido chef, si usted se va a México le van a brindar un tequilazo, ¿no es cierto? En Colombia le van a dar una copita de aguardiente, los ingleses una de gin o algo así, los gringos te van a dar un whisky. En y Esmeralda hay- te dan frontera. sí, Esmeraldas En tiene el Manaví te dan frontera caña, recontra y en Ibarra te posicionado. dan norteño. Ya, pero no hay un trago nacional, Black. Claro O sea, que sí lo hay. O sea, ¿Cuál? debe haber Las la puntas. punta, uno puede Las decir que es puntas. nacional. Ve, el Pero trago, no hay el trago de este un país trago es nacional. el trago del destilado de la caña de azúcar. Está presente en cada una de las celebraciones, desde la frontera norte hasta el sur y desde las islas hasta el confín de la Amazonía. Estamos ahí. Las puntas son el espíritu, el trago de esta tierra. Lo que pasa Ok. es que nosotros somos gente gente despreciable que dice que las puntas dan dolor de cabeza. No, Pero no en siempre, realidad no siempre. es el trago de nuestra tierra. Y por eso es que Ya. nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Usted lo ¿Es verdad defiende, eso, pero Fernando? posicionado no está. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste una chuma con puntas? A ver. Es que yo soy fanático de las puntas, no soy referencia nacional. Ya, pero Puede ¿cuándo ver- fue la pu- última vez? Porque si puede las ver puntas si hace 2 semanas. estuvieran en la licorera de la casa, como está el whisky, como está el gin, como está un aguardiente, podríamos decir que hay un trago nacional. En la casa de mi mami si hay puntas. Que se brinda, sí, pero no sé si sea, por eso consulto al experto, ¿por qué no tenemos un trago nacional, Fernando? ¿Qué No tomábamos, hay. Fernando? A ver, espérate, yo creo que primero hay que acotar un poquito lo que bien dice Carlos. Desmiéntale. Nosotros tenemos el gran problema de las regionalizaciones. Ahí está. Entonces, el Ojano habla del siete pingas, Claro. ¿no es cierto? El canta claro. El canta claro, y lo que Pecho pasa amarillo. en Guaranda es el pájaro azul, en fin, en cada región tiene su trago. Ahora, ¿por qué nosotros preferimos el whisky o el ron Un tequilazo, lo que sea. o claro. el tequila? Ajá. Primero es una actitud snob, indudablemente. Pero luego hay 500 otra. años ya de snob. Sí, hay otra razón que hay que decirlo. Por favor, Fernando. Hay puntas que hacen daño porque son mal destiladas. Sí. Sí, hay puntas muy bueno, mal han destiladas. matado y han dejado ciegos. ¿Cómo se destila bien y cómo se destila mal, Fernando? A ver, eso tiene que decirnos del Carlos. Pero la parte importante es esta. Es la presencia de aldehídos. No estamos hablando del alcohol metílico, que es el que deja ciego, no, eso es otra cosa. Pero con alcohol etílico hay gente que destila mal. Acuérdense, miren, hace no 40 años se descubrieron, por ejemplo, que en el panecillo se hacía el trago y era incluido orinas y hueso de muerto. Y cuando hubo una entrada a las cantinas, se encontraron ahí fémures robados del cementerio de San Diego y orinas. Entonces, si te tomas de eso, a lo mejor vuelas, pero no es honesto. Ahora, no estamos solo Puerco. hablando mal del Puerco. país. En Colombia también hay rones muy malos. Por supuesto, claro. Sí. Claro. Y por ahí hay un whisky malísimo. Es que los hay, Fernando. Sino que mira, o sea, aquí Black decía, ¿no? En mi tierra es frontera, donde los manabas es la caña. Hay marcas para la punta. Pero mi consulta, Fernando, es ¿por qué no tenemos un aguardiente que nos identifique como nación, hermano? O sea, no hay un trago. No hay un trago. Porque vos llegas, tienes un invitado, tienes un almuerzo internacional, Nico.
Y no les das puntas, hermano. No les das Discúlpame, puntas. Nicolás, no les das, discúlpame, hermano. Esteban, tú no les das puntas. Yo no les doy. Nosotros Desconfío aquí- de la punta. Nosotros desconfío. aquí en la casa de todos ustedes, Pero la que Purísima, esto les es damos siempre, un caso no solamente uno, sino una excepcional. bandeja de puntas. Esto es un caso me han excepcional. pedido contextualizar este programa ya que salimos en todas las latitudes, en todos los países del mundo, gracias a nuestras redes sociales. Y entonces, para poder entender un poco esto que estamos hablando, en Chile se llama caña cuando estás chuchaqui. En México, cruda. En Centroamérica, goma. En Venezuela, ratón. En Ratoncito. Colombia, guayaba. Guayabo. Guayabo. En Bolivia, chaqui. Chaki. En Cuba, juma. Querida Black Mama, En el Pacífico se dice hincho. Hincho. así lo dicen en tu tierra, mi querida Black. Primera o sea, vez que oigo. en la parte que es más hacia Colombia dicen estar hincho o estar humo también. Humo. Claro. Claro, pero... Ahumado, ¿no? Así es, ¿no? Está ahumado, Sí, sí, sí. sí, Ajá. sí, tal cual. ¿Y tú has estado ajumada alguna vez? Sí, por eso precisamente no tomo alcohol. Sí. Claro, yo estudié el colegio en Carapungo. O sea, entre todos los colegios que estuve, el que más se lleva a mi corazón es el colegio en el que estudié en el pueblo, ¿no? En Carapungo. Le hacías al plomo. Y no, más que nada, en ese momento mis compañeros estaban empezando a tomar y ni sé qué. Y a mí en realidad no me llamaba la atención porque, para serte honesta, el trago me sabe horrible. La cerveza me sabe terrible. Ahora tomo cerveza que estoy grande. Pero el sabor no me agrada, no lo siento a gusto en la boca. Pero obviamente como adolescente curiosa, me pegué las chumas con vino de cartón, con switch, con ese tipo de cosas. Entonces, obviamente el chuchaqui fue algo que no quise volver a repetir en mi vida. Y he vivido otros tipos de chuchaquis que ya les conté la vez anterior. Pero inclusive siendo DJ, me niego bastante cuando me llevan tragos mientras estoy tocando y esto, porque Estás tocar borracho trabajando, no pega. claro. Y segundo, siento que soy una persona mucho más grande que mis amigas como para estar borracha y valiendo carpeta, entonces siento que ellas no me pueden cargar. Sí. Pausa para la información. Comercial. En inglés, el chuchaqui, a ver si lo pronuncio bien, es Hannover. Hannover. Los alemanes lo dicen Alvarito, Cata. Hannover, referido a que Hannover Es la resaca, ¿no? Hangover es como, claro, como estar colgado. encima. Estar Ajá. colgado. Estar colgado. Gracias, Como Black. valiente Los alemanes fondo. que le dicen kata. Los japoneses cuando toman exceso de sake le dicen futsukayoi. Yo pensé que era harakiri. Harakiri es lo que viene después de la desesperación, lleva mediocito. Los italianos parece ser que después de una larga jornada de vinos le llaman el póstumo de la Sbornia. Ajo. Y voy a atreverme, a riesgo de recibir una pedrada, a decirlo en francés. Gueule de bois. Gil de Bois. Ahí tiene. Recibí la pedrada. Los chinos parece ser que le llaman el susui, el esperanto, que es un idioma tan limitado y popular. tan técnico y científico, le dicen el postebrio, que me parece lo más desencantado del mundo. Pero los muy griegos le accurate. dicen ponokéfalo. Monoquefa. Ponokéfalo. Y el malayo es mabuk y el coreano es sukchui. Así es que, ¿qué tipo de chuchaqui quiere Pero decir no tener encontré usted? ni una sola palabra negra dentro de todos. Y debe existir alguna la sabes? palabra así. Juma, no no me la será. sé. Pero, por ejemplo, ¿cómo le dirían en Brasil o qué sé yo? Debe tener algún nombre así Black, súper divertido. ya que estamos improvisando este podcast con el tema del chuchaqui por tratarse de un tema tan complicado, ¿qué nos Y de pones? importancia ¿Cuál es la nacional. música que le pondrías a una persona que está con chuchaqui? ¿O cómo tú puedes sobreponerte a esos viernes, a esos sábados? Álvaro, ¿te acuerdas? Que eran brutales y nos íbamos a trabajar. Me acuerdo muy temprano cargar el trípode, los micrófonos, pensar, hacer entrevistas. Apenas haber dormido 1 hora, 2 horas. Ahora sería impensable. ¿Qué se te ocurre poner ahora, Black Mama? Ya me pusiste nombre de hamburguesa. Habla serio y soy intolerante a la lactosa, lo conocen así. A ver, chuta, es que creo que para mí en específico es un poco complejo comprender este chuchaqui del alcohol específico que hablan, porque gracias a mis ancestras lo he vivido pocas veces. Pero yo sé lo que es el chuchaqui político que vivimos aquí en este país. Sé lo que es el chuchaqui maternal. Me levanté de chuchaqui hace 16 años y no se me ha pasado ese chuchaqui.
Y nada, creo que más que nada la gente cuando está borracha reluce quién es, ¿no? Claro. Reluce quién es, reluce qué es lo que le gusta, reluce qué es lo que no le gusta de maneras bien teatrales. Entonces creo que para eso tengo un temita que se llama Así Somos. Como justamente habló el doctor, creo que hemos sufrido una depresión bastante fuerte últimamente. Quiero que me digan desde cuándo es privilegio respirar el aire y hasta contar con un techo. Quiero que me digan desde cuándo es que es tan caro tener los sueños altos viviendo en fuego cruzado. Poco a poco caímos en su juego. Ellos dicen ser los dueños mientras nos niegan el suelo. Al parecer, la vaca no recuerda cuando fue becerro. El privilegio de escoger por qué ofendernos. Somos títeres en un sistema caduco. Ya de tanto golpe nos jodieron el futuro. Se angosta el camino, pero sigo aquí, yo lucho. Somos los que sobreviven después del error de muchos. Belleza. Muy bien. Fernando Jurado. A la pura. Ahí ¿Qué se es? nos quedó colgado dos cositas que sí quisiera que no nos saltemos por respeto al público. Lo que decía Esteban. A ver, yo creo que el gobierno debería estimular, ¿Promover? promover Un y concurso. premiar ¿Un concurso? a las puntas de primera, probadas. Y otra cosa, si bien es cierto que es raro que se sirvan puntas en la casa, oye, y el Nicolás ha dicho, yo sí utilizo puntas para mis cócteles. Claro, el resultado depende del cerebro de cada uno, del hígado, del estado anímico, de un montón de cosas. Pero también aclaremos una cosa. Una borrachera no es siempre chuchaqui, por favor. El chuchaqui es la reacción dolorosa, desagradable, triste, pesada, luego de beber. Tengamos acuerdo. esto bien claro, ¿no? De acuerdo. Ahora, una cosa desde el punto de vista médico muy importante, y a lo mejor le sirve a algunas personas, cuando nosotros bebemos y tenemos una cosa que se llama blackout, es decir, una laguna, Borró cassette. ojo, eso es serio. ¿Por qué? Porque eso significa que la neurona absorbe el alcohol y no lo devuelve. Wow. Y entonces la memoria se para, es un blackout. Y es un dato que siempre hay que estar listo, porque nosotros tenemos, claro, imagínense, 30 generaciones encima de nosotros que se han pegado trago en cantidades industriales. Y sobre todo en determinadas ciudades como Quito, casi en todas, pero Quito, Latacunga, Ambato, Guaranda, campeones, Loja, Cuenca. Es decir, es rara la que no. Es rara la que no. Es así rara la es. que no. Entonces, en definitiva, yo creo que otra cosa que se puede promover, y un ejemplo yo creo que es Carlos, es la punta debe convertirse en un elemento internacional premiado. De acuerdo. Y Ya. aprender a hacer cócteles Ahí empieza. con elementos nuestros. Ahí empieza. Donde el Nicolás en los cumpleaños de él, tú has tomado cantidad de Pero es cosas. porque se le tiene a su merced, pues, hermano. No pero- toda fiesta le tiene a Fernando pero, Jurado Carlos- mezclando trago. ¿Podrías hacer unas puntas de carácter internacional como anhela el Fernando? Pero desde luego. Pero que Ya las hizo. pero que de alguna manera la propaganda sea que no te da chuchaqui y eso es factible. La punta no te da chuchaqui, pero si te acabas 4 botellas de puntas y estás triste y te sientes deprimido, te vas a dar chuchaqui. No importa, puedes tomarte el whisky más whisky destilado con agua de los celtas. Si te bebes 4, pasará. Fernando, ahora que estamos hablando de la calidad, ¿no? De lo que hay que premiar a calidad, ¿tú crees que los ecuatorianos tenemos calidad en sufrimiento y por eso somos tan alcohólicos y por eso nos da tanto chuchaqui? Claro, nosotros tenemos, primero somos sufridores. Nos encanta llamar la atención. Por ejemplo, pagamos los impuestos tarde. Esto no es solo es de incumplimiento, es búsqueda del castigo, de tener que pagar la multa. Y somos un pueblo triste. Nuestra música es triste, eso tenemos que aceptarlo. Es muy bella, pero hay pasillos que los extranjeros los odian. Qué barbaridad, dicen, pero ¿cómo se te ocurre oír esto? Dame un revólver. Y eso, claro, nos gusta, pero hay que entender que eso está metido dentro de nosotros, porque el pasillo canta, ¿no es cierto? El amor perdido, el amor que no se realizó, la traición, por ejemplo, esto es increíble. En el Ecuador somos expertos en música en que cantamos la traición, cuando en otros sitios más bien es un tema que al carajo, nos olvidamos de la traición.
Aquí somos especialistas. Se va esto pasando, ¿ah? Esto va pasando. Fernando, Sí. ¿tú crees que esta sensación dolorosa, esta vocación por el martirio que tenemos los ecuatorianos, se ve un poco influenciada por el paisaje y por la gente? Digamos, si alguien nace en la Tacunga, ¿qué felicidad puede tener en la vida? ¿Qué le puede esperar a esa pobre alma perdida? A ver, yo creería que si alguien está oyendo de la Tacunga, No tienen radio. te estás exponiendo a un arrastre. A un y atacungueo. A que se repita el arrastre de los alfaros. No, mira, nosotros tenemos paisaje lindo en todas partes, pero es una historia, nuestra propia historia es muy compleja. Es una historia de desigualdades. De acuerdo. No hay que olvidarse. Miren, la clase media creció hace poco algo, pero la clase media fue hasta hace 20 o 25 años muy pobre. Los 70 era la austeridad total. Era la austeridad total. Así es, hermano. Los indígenas en buena hora han crecido una parte en los últimos años, pero antes de eso somos un pueblo dividido, un pueblo subclasificado en diferentes estamentos, de tal manera que tenemos una historia triste que ojalá cada vez sea menos triste. Eso hay Fernando. como negar, Doctor, ¿ah? yo por eso quisiera plantearle esta teoría. A mí me parece que al final el chuchaqui es una depresión express. Una depresión que nos hace falta. ¿Cómo son los síntomas de la depresión? Puede incluir fatiga, dificultades para concentrarse, cambios de apetito en el sueño, sentimientos de inutilidad y de culpa, incluso pensamientos de muerte. Entonces nosotros, después de pagar una semana trabajando como esclavos, llegamos el viernes a embutirnos del trago y a tener el sábado, repita, toma su depresión express, por si acaso le haga falta. Fernando, un apunte, Espérate, por favor, y espérate, una para- consulta. No quiero saltarme a lo que dice Álvaro. Oye, 90% tienes toda la razón, pero hay un elemento que no te vas a olvidar. En lo que se llama la fase 3 del alcoholismo, que es cuando ya avanzamos, y no se olviden además que el alcoholismo es una conducta sofisticada que golpea entre 10 y 15 años después de lo que uno inicia. Hay una fase de remordimiento. Ok. Es una fase, por ahí decía una propaganda, algo que ustedes decían, en que la persona pide la muerte. Es decir, se arrepiente de lo hecho y de lo no hecho. El remordimiento es típico de la fase 3 del alcoholismo. Del alcoholismo en general. Del alcoholismo, pero ya en fase 3. Ok. Y entonces, claro, la gran ventaja es que la depresión, si no te haces tratar bien, te deja arruinado largo tiempo. El chuchaqui, gracias a Dios, 24 horas. ¿No es cierto? Muy raro, a lo mejor el Esteban ha tenido un chuchaqui de 72 horas. 48, 72, semana también. Ya, vos ya eres un caso extraterrestre, mi querido Esteban. Fernando, a ver, yo veo mucho latigueo, hermano. A ver, los ingleses son igual de borrachos o peor de borrachos que nosotros, hermano. Un alemán le hace fiesta a la cerveza. Entonces nosotros nos acusamos, nos azotamos, somos tigres, que somos borrachos. Todo el mundo es borracho. Porque yo creo que el espíritu del hombre necesita subir, necesita liberarse. Y vos te agarras de un trago o de una droga X, la que sea de tu preferencia, y subes, rumbeas, haces las cosas que seguramente en un estado normal de ánimo no lo harías. ¿No es cierto? Por eso es que toda fiestita tiene pues el charol de trago, pues. Eso es indispensable, porque tú sientes una liberación y te expresas. Y después expías. Yo lo veo muy natural. Pero sabes Pero que ¿por qué al yo veo decir una, que el yo veo una ecuatoriano es diferencia ahí, borracho? Esteban. Yo veo una diferencia Por ahí. favor, Carlitos. No es que nosotros seamos, no sé, las estadísticas ahora uno se las inventa. 47% de las personas están completamente seguros de eso. Pero no. Yo pienso más bien que se trata de una actitud frente al alcohol. Y me quiero referir a eso. Y es, por ejemplo, el inglés que toma whisky para emborracharse y para salir como un guerrero hacia la pelea. En cambio, el ecuatoriano toma trago para amilanarse, para arrellanarse. No dentro de- Carlos, No coincido para nada. Es que es un tema cultural. Para nada. Volvamos ahorita, acaba de llegar al público Juan Diego Pérez, que no me va a dejar mentir. De los ¿Cuándo Pérez es- que decía el doctor Jurado. De Navarro. familia de borrachos. Claro. Doctor Jurado, A él le pues, amamantaron en barril. Claro, claro. Cuando, En vez de cuna le metieron en un barril al señor Pérez. cuando viajábamos en el avión de Iberia a este documental y comenzamos a tomar copiosamente en el vuelo, a los 4 o 5 horas del vuelo,
Ese avión piloteado por españoles quiso parar en una isla portuguesa en la mitad del Atlántico de emergencia, pues, porque habían estos borrachos ecuatorianos que no paraban de beber. Entonces, culturalmente para el piloto eso es una emergencia. Para nosotros estábamos de fiesta porque íbamos a hacer un gran documental, un gran hallazgo. Ecuatorianos por el mundo. En otro viaje que Ecuatoriano que tuvimos triunfa. con un gran amigo, Jaime Zapata, estábamos en Bélgica. Había sido así unos 20 años atrás. Y Jaime tenía una novia y nos invitan a una fiesta de blanco. Todo el mundo tiene que llegar de blanco. Entonces ¿Cómo llegamos llegaste a una fiesta de blancos? de blanco. Yucho. Yucho. Entonces estaba yo muy aburrido, el Jaime se estaba besando con la belga esta y entonces yo me comencé a pegar los tragos y caigo en un nivel de inconsciencia, borracho, como suele pasarme normalmente o como me pasaba hace 20 años, el Álvaro no podrá mentir. Al día siguiente cuando me levanto, todos los de la fiesta me dijeron, te dio un coma alcohólico. Puede ser, claro. Chuta, entonces ese rato dije, ¿qué Claro. viste? Pero si esto me pasa a mí todo el tiempo, ves el coma alcohólico. Entonces, Fernando, para estos pilotos de Iberia que iban a decretar el vuelo en emergencia, para los dueños de la fiesta que me dio un coma alcohólico, para nosotros simplemente es una borrachera más. La borrachera y el chuchaqui también es cultural, Fernando. Claro, además ve, Esteban, nosotros sí nos latigueamos. El inglés no se latiguea. Posiblemente en la borrachera de fin de semana bebe muchísimo más que nosotros, pero no se latiguea. Lo que si está en el fútbol es con las botellas le rompe al que está delante, Claro. pero no se latiguea. Verás. Aquí nos diríamos salvajes, primitivos. El inglés es el señor inglés que le rompe la cabeza a un man. El alemán Muchos nos tampoco. latigueamos, hermano. Claro, pero por favor, esto que quede claro. Por favor, nosotros Fernando. nos latigueamos, ellos no. Entonces ahí viene la parte cultural. Nos latigueamos. ¿Cómo se latiguea usted, doctor Fernando? No, yo no me latigueo. Ya, ahí está. Al carajo, yo no me Ahí latigueo. está. Ahí está. O sea, son imaginarios que nos instalan en el coco para mantenernos así funcionando de esa manera pequeñona, ¿me entiendes? Y Pero- eso no hay cómo aceptar. No hay cómo aceptar, Alvarito. Pero pasa una cosa que cómo se van normalizando las cosas y cómo la historia va cambiando, ¿no? Hasta hace 15 o 20 años atrás, la persona que estaba chuchaqui, todo el mundo le tenía conmiseración, le decía, pobrecito, ayudémoslo, como si fuera un enfermo, o como si fuera un héroe que acaba de llegar de la guerra y perdió una mano, todo el mundo lo trataba así. Incluso me parece que legalmente, en las leyes, era un atenuante el estar ebrio. Ebrio. Ahora estás ebrio, te cae el doble, ¿no? Como me parece que es lo sensato, pero es cómo se van modificando las cosas, tienen esa simpatía. Y si me permiten dar un salto al Océano Pacífico, iría al Japón, allá es normal que la gente beba todos los días. Salen los compañeros de la oficina, se van, se pegan unos tragos y después ¿Y cada se uno a la peyorizan casa. por eso? Y eso ¿Se peyorizan por eso? no, Y aquí sí, ni siquiera para el longo gobierno es un borracho, problema longo social. borracho. Lo que pasa es que ahí Señor se rompen, japonés, señor ahí se japonés rompen, que bebe, ahí- acá indio borracho. ahí se rompen, a través del trago se rompen las jerarquías. En todo Y el lado jefe, pasa. Ese y el es rol jefe del y trago. y el empleado pasan a ser iguales y pueden hablar de otras cosas. ¿Cachas? ¿Y aquí Es no? del fenómeno social. Aquí está, no tanto. Aquí se baja el empleado y le pega al jefe y se acaba el lío. Black Y Mama, hasta ahí ¿tú llegó crees tu que contrato. en la costa beben más o menos que en la sierra? Creo que Igual. la manera de beber en la costa últimamente se volvió más estratégica. Por ejemplo, ¡Qué belleza! sí, obvio. Por ejemplo, tú aquí no ves a la gente bebiendo Pilsener Light así nomás. Allá en Esmeraldas toman muchísima cerveza light porque te ayuda a aguantar mucho más y puedes bailar mucho más y aguantas mucho más del resto de la noche y bebes como idiota. Igual se emborrachan, igual hacen las mismas cagadas. Pero hay esta disque creencia de que con cerveza light aguantan mucho más. También, qué sé yo, no sé en las otras provincias, pero hay la costumbre de que a las 5 de la mañana se come caldo de rellena para que otra vez aguante el estómago y te puedas parar a seguir bebiendo. O sea, este tipo de cosas. Pero de ahí son cositas extrañas. Fernando, ¿no? yo veo en estas estrategias de lento emborrachamiento un innegable símbolo de cobardía. Porque si te vas a emborrachar, emborráchate. No estés con estos juegos miserables de tomarme que sí, que cositas no. de 4 grados centígrados. De que el y último. que voy a tomarme agüita entre cerveza y... No, señor. Fernando, estoy en un error. Te voy a dar una cita para hablar ya. Te quiere sacar gratis, no le des, Fernando. Espérate, lo que dice esta dama es muy importante. El pueblo afro culturalmente es totalmente diferente. Totalmente. A través del alcohol, él quiere demostrar fortaleza en el baile. Es decir,
El afro tiene que bailar 24 horas. Hay canciones de No es el que más bebe, sino el que más baila. Es el Que que más rumbea, más sí. baila, el que más rumbea. Ajá. Entonces hay que entender, eso aquí en la sierra no existe. Allá es una lucha de posesión, de yo soy el más fuerte de todos y me llevo a la mejor. De acuerdo. Y borracho no se puede. Claro, no, Borracho pero- no vale, no señor. Pero- Borracho no vale. claro, pero ahí le da miedo que al otro día a la señora le haga quedar mal, a que le tocó. Y entonces además duerme 6 horas y al otro día vuelve a bailar. Y digo esto con pleno conocimiento porque yo me he metido muchísimo con el tema negro, porque es del pueblo más olvidado por la historia y donde jamás la gente que investiga miente y dice pavadas. ¿No? O sea, el esmeraldeño es descendiente de esclavos huidos de las minas de De Barbacoa. personas esclavizadas. Sí, sí. Y eso es una heroicidad, el haber dejado la esclavitud por la libertad. Ese es el gran mérito del esmeraldeño. ¿Cómo suena Esmeraldas Black? Por favor, no nos puedes dejar así. Estamos tratando de contextualizar universalmente este espacio. El Usted horror piensa del que yo chuchaco. soy una rocola, que usted no le bota ni una moneda y le bota todas las canciones. Hable cierto. Tienes unita, unita. J7. Habrá unita esmeraldeña por ahí. Más adelante. Más Currulao adelante. contigo. Currulao contigo, póngame. Hasta que le comienza a buscar la Black, Fernando, en la antigüedad, en el pasado, en Ecuador, ¿habían más borrachas o borrachos? Y la otra pregunta es, ¿hay familias más propensas a ser borrachas también? Claro, claro. A ver, la primera cosa, el varón la relación era 99-1. El alcoholismo en la mujer hasta hace 20 años era oculto. Y la mujer que se alcoholizaba se deterioraba terriblemente. Pasaba a ser mendiga. ¿Ah? Gente inclusive de clase alta pasaba a ser mendiga. En las gradas del correo a pedir caridad. Con los cambios y el crecimiento de la mujer, ahora la mujer estamos tastas. La mujer bebe igual que el hombre. Es uno de los enormes cambios de los últimos 20 años. De tal manera que eso es un cambio radical y total. Lo que dicen, por ejemplo, los textos de psiquiatría editados hace 23 o 24 años son inservibles con respecto a la realidad actual. ¿Y cómo es la actitud de una mujer en Chuchaqui? A ver, aquí hay una cosa curiosa. La mujer tiene menos chuchaqui. ¿Por qué? Porque es una población genéticamente más libre. Nuestras abuelas o bisabuelas o tatarabuelas no bebían sino un traguito. Entonces están mejor dotadas genéticamente. Qué interesante. Ustedes pregunten a una amiga y tal, ¿y qué tal de chuchaco? Es decir, ¿qué es eso? Yo ahí puedo discrepar un poquito, porque tengo unas cuantas amigas que justo el fin de semana que pasó dijeron que no lo van a volver a hacer y este viernes toca y les toca estar bien. Pero Claro, pero es que ahí hay que valorar, pueden haber ahí cosas ya muy personales o familiares. o sea, no, más que nada, yo creo que en los últimos 20 años, con esta liberación de género, con esta liberación sexual también, desde que se nos permite a las mujeres también hablar del chuchaqui arrecho, hablar de nosotras también perdemos la cabeza y tenemos relaciones de una sola noche. Entonces, al momento de equipararnos al mismo desorden que tienen los hombres al momento de beber, por mal así decirlo, creo que también se deja de lado que muchas de nosotras también tenemos historial de mujeres alcohólicas dentro de la familia, que no han terminado de como despidiendo limosna ni este tipo de cosas, pero por ejemplo yo tengo el recuerdo de mi mamá no es alcohólica, pero a mi mamá le encanta el vino y tenía su vasito interminable de vino. Recuerdo también a mi abuela decir que le gustaba el ron, mi hermana también, una de las bebedoras más fuertes que yo he visto, porque nunca la he visto doblarse, he visto doblar un montón. Entonces también es esta percepción bastante antigua que se tiene de que las mujeres no bebemos así. Yo ahora toco y es más, veo más borrachas que borrachos. Bueno, Mira entonces, tú. Fernando, Mira tú. hagamos una interrupción. Los samaniegos llegan del norte de España. Cuando viajábamos con el Fernando en el tren, los cornejos llegan entre Madrid, Sevilla y Cádiz. Hay un pueblito ahí donde nosotros salimos. Los Fuentes, indudablemente de Ambato.
Como doctor Jurado, De Ambato, que es un pueblo en el sur de Francia. Se pronuncia en creol. Fernando, los samaniegos son alcohólicos, bien, pero los no cornejos pronuncia bien. somos alcohólicos, los Fuentes de Ambato son alcohólicos. No, porque en Ambato no hay fuentes. Somos No de son Isinche. alcohólicos, Usted tiene- longos borrachos. Ha que es logrado un distinto. poco mapear un poco el tema de los apellidos en función del alcohol y eso cómo ha implicado en las fortunas de las familias, etcétera, en el Ecuador. Bueno, hay familias que por el alcoholismo se han ido abajo, ¿no? Pero a ver, una cosa de lo que decía esta dama, y es importante, todavía en la mujer, a pesar del avance, quedan rezagos de culpa. Es decir, una mujer bebe y si viene de una familia conservadora le queda la culpa, ¿qué dirá mi mamá, qué dirá mi abuela, qué dirá mi novio? Y la culpa engendra chuchaquis espantosos. No, y aparte nosotras no podemos vivir un chuchaqui, porque si bebemos del sábado y el viernes del sábado, el domingo hay que cuidar a los niños, el Claro. domingo hay que arreglar la casa, el domingo hay que hacer todo. Entonces, no se puede vivir un chuchaqui así nomás. Claro. Doctor, te entendí que uno somatiza el chuchaqui del alma, del espíritu, uno somatiza. Claro, y se da ese fenómeno bioquímico de que la culpa Se da aunque te coge. se convierte en un elemento morboso que te destruye. Y hay gente que en el chuchaqui se pega un tiro. Sí, ha pasado. Fernando, explíquenos, y realmente sí es medio frustrante para todos los que estamos aquí y teníamos este anhelo de invitar al Fernando, ¿no? ¿Por qué no tenemos chismes del siglo XX de familias que podemos conocer que tengan esta influencia trágica con el chuchaqui? No con el alcohol, con el chuchaqui, Fernando. Considerando que también hay el chuchaqui seco, que nos falta hablar un poco de eso. No, fíjate, a ver, hay una regla. No tienes por qué herir a seres que estén vivos. Y no podemos hablar de los papás o de los abuelos que hay gente que esté actualmente. Se van a sentir heridos y médicamente no es correcto. Tomando en cuenta eso que está muy bien éticamente hablando de usted, ¿existe el chuchaqui seco? ¿Sí podemos hablar de eso? ¿Qué es el chuchaqui seco? ¿Sin beber previamente? Claro, pues el chuchaqui seco es muy parecido a lo que describía el Álvaro. Es el dolor que sientes por algún traumatismo vivencial. La gente dice, estoy con un chuchaqui seco, con un chuchaqui de mierda. ¿Y qué bebiste? Nada. Estoy dolido. Estoy comido cemento. ¿Cómo es el proceso de asumir esa pena, que puede ser más larga y quizás más profunda, ¿no? O tomando. O tomando. Con la misma lana se cubre el perro, dicen. Claro, en un chuchaqui seco, si la persona se toma 2 tragos bien puestos y sanos, le va a dar un primer fenómeno de euforia y se va a sentir bien. Lógicamente corremos del otro riesgo que se meta 4 frascos de alguna tontera y se nos puede morir y va a parar al Eugenio Espejo. Pero si se pega 2 tragos y está con amigos y con una novia y analiza y le ayuda a organizar la cabeza, en 3 horas o 4 está bien. Fernando, yo quiero volver a insistir sobre el tema de que el chuchaqui, o por lo menos la forma en la que uno enfrenta a este monstruo mitológico, es cultural. Porque yo he vivido muchos años en Colombia y allá el guayabo es una cosa que se vive dolorosamente, pero aún así con cierta sabrosura. En cambio, en Ecuador, cualquier cosa que a uno le cause ligero escozor termina convirtiéndose en un drama. Exactamente, eso es lo que ha dicho el Nicolás y es cierto. O sea, nosotros tenemos este chuchaqui cultural donde que se mezcla la hipersensibilidad, que es una cosa muy de ecuatoriano. Dramáticos. Lastimar a un ecuatoriano es lo más fácil del mundo y se te enoja para toda la vida. Es un chuchaqui en que se cogen determinados elementos de dolor, de autoacusación, de reclamo frente al otro. Y entonces esa es la diferencia. Además, no te olvides, la herencia andina que está detrás. O sea, hay muchas generaciones de gente que ha vivido episodios dolorosos detrás de uno. ¿Y tú crees que con la bebida y con la invocación de las bebidas alcohólicas vienen a ti estos espíritus de los ancestros y te hacen sufrir? No, no vienen. Es uno el que Los llama. O sea, tú lo tienes dentro Exacto, de ti. uno les tiene dentro, exacto. Chuta, qué karma. No, pero bueno, pero hay que liberarse. Vos Es te decir, imaginas, mi familia viene de Isinche. Huepucha. No, solo con eso ya es para pegarse un tiro. Claro, pues, Isinche está pegadito a la Tacunga, pues eso es. Claro. Del Sí, niño de mi- Isinche no. viene. Claro, mi única aspiración es algún rato
ver que el Ser Cotopay niño. se acabe con la tacunga. No, no. La única aspiración sería que el niño de Ichinche se convierta en niña y poder casarte. Sería la única posibilidad. A ver, aquí se dice que encima más de malos borrachos, la música siempre es triste. Es una parte. Usted se mete a una fiesta con los ñanda mañachi en Peguche, puedes pasar bailando 3 días. Y con los chigualeros 3 días más. Y con Petita Palma 1 mes. Entonces, a mí me parece que justamente esa énfasis en el imaginario de los que vienen, eres triste, eres perdedor, eres una pendejada, eso es lo que nos hace irnos construyendo como una sociedad que claudica ante los verdaderos malos, que son los pillos, hermano. Johnny Cash, folclorista country americano, escribe: me desperté, domingo por la mañana bajando me desperté sin forma de sostener mi cabeza. Y la cerveza que desayunó me pareció sensacional. Todo el mundo ha escrito canciones al trago. Todo el mundo, grandes poetas, han escrito canciones al trago. Y no solo los nuestros, los decapitados que tanto fascinan y tal. No, hermano, Leonard Cohen tiene otra canción a la plutera. A ver. Esteban. Entonces, ese latigueo de que somos Esteban. borrachos. Parale. Esteban, por favor. Doctor Jurado. Es que, a ver, una cosa es el Cita Esteban también, Michelena. cita también. ¿Sí? Yo diría internamiento. Sí. Una cosa es del Esteban, no te olvides. Vos eres un tipo frenético que camina y te vas y en Esmeraldas has hecho la revolución. Pero no te olvides que ese eres vos. La mayor parte de la población se latiguea. Y se latiguea porque tiene su propia historia. Ahora, indudablemente, si tú estás bien internamente, vas a Peguche y te pones a bailar ahí con los campesinos y te va lindo. Pero si la persona está de mal ánimo, va a Peguche y oye una música triste y se va a la mierda. ¿A qué me trajeron? Yo me regreso enseguida. Pero depende de cómo tú estés. Entonces, por eso te digo, es que no todos somos Michelena. Cada uno tiene su corazoncito. Pero Fernandito, a ver, ¿qué pasa entonces con los blueseros? Los compositores de blues tienen unas cosas que El te blues degüellan. habla de la Te tristeza degollan. en Es- específico. el blues es justamente el azul. O sea, One Way Ticket. ¿Te acuerdas? One Way Ticket, me voy al azul, a la tristeza. Entonces, no es patrimonio de nosotros longos o negros ser tristes. Yo creo que es un estado del alma que te visita. Y el fado también es triste, no se olvide. Y el doctor. tango. Y el tango también. Y el tango, hermano. Y algunas cumbias. Pero no se olviden que aquí existe Ambato y Tungurahua. O sea, estamos presentes, por Dios. Ya quedó aclarado eso, Esteban. Por favor, para. Si no, te sacamos No, es que, otra señores, la música del despecho en Colombia es una industria que mueve fortunas, planetas No, mueve. loco, el vallenato es una cosa. El vallenato sí. cebollero. Y nadie se anda latigueando. Somos, no. Que no, el vallenato no me vas a decir que es la Sí, cosa pero- más latiguera y cortavena Así que es, existe. pero no por eso vos asumes como etnia, como sociedad, que eres un perdedor, triste, llorón, feo, pobre y chiquito, pues. Eso es lo que nos has llevado, los imaginarios Pero, latigueadores, Esteban, la lo que aceptación pasa de es que que- somos una pendejada. Lo que pasa Empieza es que por tú ahí. estás conversando desde la anécdota y para eso existe la ciencia. Chicos o niños del Ecuador, para eso existe la estadística. A ver, Ay, mi tan querido, lindo, mi loco. querido Fernando, volvamos al pasado. Tranquilicémonos, Esteban, por favor. Solo es de emoción de estar Carlos, con Fernando. hazte La tranquilo, punta. ¿no? No quiero caer en esta pendejada que es lo que cuando me preparaba el programa eran las comidas para evitar el chuchaqui, que ni sé qué, que los ceviches, ni sé qué. En el pasado, ¿qué se comía para enfrentar al chuchaqui? Ese es Pepa. Verás, en los reportes de los viajeros, que son los que más han descrito esto, no dice nada en especial, pero a nivel tradicional se conoce que lo que se empleaba, es decir, por testimonio de los viejos, se empleaba el caldo de gallina. Se hacían caldos de gallinas en cantidades industriales. Qué rico. Y con eso mejoraban indudablemente porque entraba líquido, entraba calorías, es decir, era una cosa lógica, ¿no? Y se salía adelante. ¿La gente se moría de chuchaqui? No, a ver, la gente podía morirse por intoxicación alcohólica, que no es morirse por chuchaqui, sino que bebían mucho más de la cuenta y se iban. ¿Usted se imagina en esas épocas cómo la gente sobrellevaba el chuchaqui? ¿Se ponía quizás más violenta? ¿Dormía más? ¿Tiene algún pasaje, alguna anécdota que usted pueda contar o alguna conjetura de algún hecho histórico que se produjo a causa del chuchaqui?
No, porque verás, existen todos nuestros procesos jurídicos por violación, por muerte, por asesinato, por alteración del orden público. Y casi no constan datos de decir, la persona había bebido toda la noche y en ese estado vino y me pegó. No dice eso. No dice eso. A veces dice, la persona estaba pasada de tragos, pero no te dice chuchaqui. O sea, esto hay que entender. O sea, yo creo que el chuchaqui es un fenómeno del siglo XX. Nosotros no tenemos datos de antes. Fernando, yo quiero volver a ese episodio, famoso episodio histórico en el cual el barón de Humboldt, Alexander von Humboldt, llega a Quito y le encierran en la casa de la Virgen, aquí cerquita, en Santo Domingo, y le encierran un mes a cal y canto. ¿Qué pasaría ahí? ¿Te puedes imaginar un alemán, un científico alemán sufriendo los embates de la punta quiteña? A ver, Humboldt, yo he estudiado eso profundamente y he encontrado los documentos de la señora y del hijo que dejó Humboldt, ¿no? ¿Podemos decir el nombre de la familia o no? Mejor no, hay ropa tendida. Humboldt tenía fama de homosexual y el quiteño era homofóbico. Y entonces, no soportaba aún. Exacto. Ajá. Determinaron llevarla a la casa de la Virgen, donde había una señora cuarentona que tenía una temperatura agradable. No le encerraron un mes, porque las cartas de Humboldt se las puede seguir. Le encerraron 8 días. ¿Qué le dieron? Pudieron haberle dado puntas o le dieron vino, no había otra posibilidad más. Pero lo cierto es que Humboldt, saliendo de esa casa, hizo una ascensión al Pichincha. Y en el Pichincha se ahogaba. Es decir, ya entregaba el alma al Creador. Que lógicamente era un sabio que tomaba una copita de vino en el almuerzo y nada más. Es decir, yo te diría que eso, no sé si llamarle chuchaqui, sino que fue una libación excesiva y a lo mejor mezclada. Ya que estamos en temas científicos, rescaté una frase de Charles Darwin, ¿no? Que dice que un mono americano, después de emborracharse con brandy, no volverá a beber un vaso de eso en toda su vida, y eso lo hace mucho más inteligente que la mayoría de los hombres. No quiero ser inteligente yo. Usted quiere ser como el señor Bukowski, nuevamente aparece en esta Tenga mesa, la que bondad. dice, siempre voy a los peores bares esperando que me maten, pero lo único que consigo es volverme a emborrachar. Bukowski, por un eso, gran Charles amigo de es este Charles. programa. Fernando, Divino. entonces la moraleja de este programa es que no solucionamos nada, dejando de beber. Sí, como que no vale mucho la pena. Además, le haríamos un daño a Carlos Fuentes terrible. Y lo que Carlos Fuentes debería es una cosa, es reconocer su solar y establecer también un restaurante y un bar en Isinche. Claro. Ay, estuvo Sí, el campanazo. Espero que hayan disfrutado mucho de este espacio. Hemos aprendido un poco más sobre la cultura del chuchaqui. Fernando, muchísimas gracias por haber asistido a este espacio. Les esperamos el próximo viernes de 6 a 7 en Radio Pichincha, pero también en todas nuestras redes sociales. Y gracias, Fernando, a usted por compartir con nosotros. Hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.